Esta semana la Subsecretaría de Gobernación a través de la Secretaría de Gobernación a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población e Inmigración hizo un llamado a las autoridades estatales y municipales para que no se excedan en las medidas que aplican para atender o para evitar los mayores contagios de COVID-19, pues en algunos casos se estarían restringiendo ya o violando las garantías individuales. Sobre este tema tengo en línea al subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, Ricardo Peralta, para platicar entre este y otros temas que están justamente en la mesa actualmente. Subsecretario, ¿cómo está? Buenos días, lo tengo vía Skype. Gracias, Samuel, un gusto saludarte, contento de estar en tu espacio, muchas gracias. Muchas gracias. Sobre este tema donde empezamos, quisiera hacer énfasis porque en efecto en algunos estados ya vimos, sobre todo en el norte, pues se está buscando restringir la circulación en carreteras, se están implementando retenes, algunos municipios se están inventando, y lo digo así porque realmente pues ni siquiera tiene base constitucional para ellos, los toques de queda y demás cosas. ¿Cuál es la postura clara de la Segovi? ¿Cuál es el exhorto y llamado que hacen, además del que ya inicialmente hace unos días hizo la propia secretaria? Cómo no, con todo gusto. Como tú sabes, la Secretaría de Gobernación es la garante precisamente de la legalidad de nuestro país y tenemos que priorizar los derechos fundamentales. El primer derecho que tenemos que garantizar es el derecho a la salud y el derecho a la vida. Con independencia de estos dos grandes derechos que contempla la Constitución, en algunas entidades federativas, como ya lo has referido, han puesto diques precisamente para revisar a la gente en cuanto a las condiciones de salud que pudieran presentar, tomándoles la temperatura, revisando que utilicen cubrebocas, etcétera. Nosotros estamos no solamente conscientes de que todas las determinaciones del Consejo de Salubridad General como una autoridad federal en materia de salud tienen que ser seguidas en todo el territorio nacional sin ninguna excepción. Sin embargo, restringir ciertos derechos, como el derecho al libre tránsito, por supuesto violentan la Constitución, pero tenemos que priorizar también que la gente cumpla con estas determinaciones. Es un encuentro de derechos, el encuentro a la salud, el encuentro al derecho a la salud, el encuentro al derecho a la vida y por supuesto el encuentro del derecho del libre tránsito. Nosotros tenemos que priorizar que el derecho a la salud y la vida sin duda se cumplan a través del Consejo de Salubridad General y todas sus directrices. Los gobernadores tendrán que emplear lo necesario para que se cumplan esas directrices, pero bajo ninguna circunstancia violentar los derechos humanos y las garantías de todos los mexicanos. Entonces tiene que haber un equilibrio entre esta determinación del Consejo General de Salubridad, que ha determinado que no se concentre la gente, la jornada de sana distancia, que todos los días lo vemos con el doctor Hugo López-Gatell en las conferencias de las 19 horas, que es muy necesario que la gente no se pierda estas conferencias diarias para que no solamente estén al día de cómo va el desarrollo del COVID, sino todas las medidas que han recomendado se sigan a toda la población. Y en esto quiero poner énfasis. Son medidas de autolimitación de los derechos y bajo ninguna circunstancia el gobierno federal ha señalado una obligatoriedad donde exista alguna forma de coerción en contra de alguna persona para cumplir precisamente estas determinaciones. Son autolimitaciones a nuestros propios derechos que nosotros como mexicanos, como ciudadanos, tenemos que cumplir precisamente para salvaguardar nuestra salud y por supuesto la vida de todos, porque no solamente es un tema de carácter personal. Si una persona no cumple con esas determinaciones y desafortunadamente es infectada, lleva esta enfermedad a sus familias, a sus compañeros de trabajo, y esto complica, por supuesto, no solamente la posible saturación de los sistemas de salud nacionales, sino, por supuesto, los estatales y, por qué no decirlo así también, los municipales. Y por eso es que hemos tenido esta gran relación de comunicación a través de videoconferencias con todos los gobernadores del país, con los presidentes municipales, para incrementar estas medidas que se cumplan en todas las regiones de nuestro país, no hay excepciones. Se tiene que hacer acciones análogas a lo que está determinando el Consejo de Salubridad General, porque es una autoridad federal en materia de salud. Es en ese sentido como nosotros estamos no solamente exhortando a los medios de comunicación para que todos estemos preocupados en emitir noticias reales, ciertas, apegadas a la ciencia médica y por supuesto las determinaciones de las autoridades de salud federal, como ya lo he referido, Samuel. Ok, subsecretario, sobre esto entiendo también que no ha sido una medida generalizada, ha sido en algunos estados, algunos de ellos los que han tenido brotes también más importantes. ¿Ustedes han estado en comunicación con ellos, con los gobernadores, incluso tal vez alcaldes, para también apoyarlos o orientarlos al menos sobre la ruta a seguir y que no justamente se incurran excesos? Sin duda.
Hemos hablado con los gobernadores de estas entidades federativas, donde incluso ellos mismos han emitido declaratorias de emergencia sanitaria locales, tienen la facultad para hacerlo, pero insistimos en que sean análogas a lo que está determinando la autoridad federal. Hemos hablado con ellos también, con los presidentes municipales, para que estas restricciones a la libertad de tránsito tengan una lógica, es decir, no es una ruptura de los derechos en la libertad de tránsito por una circunstancia menor. Estamos salvaguardando la vida y la salud de la gente. Sin embargo, que no se use como pretexto para politizar. Y esta parte es muy importante. Yo creo que hoy tenemos que cumplir una tregua política que tiene en algunos casos no solamente intereses de carácter electoral para el 2021, para el 2024, que en algunos casos lo hemos detectado así, los propios medios de comunicación así lo han contemplado y lo han señalado. Y yo creo que hoy se tiene que suspender la actividad política electoral y solamente todo el gobierno federal, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, solamente enfocarnos en el futuro de los mexicanos en cuanto a su salud en esta crisis del COVID y por supuesto eventualmente la recuperación económica. No hay otra agenda nacional más importante que salvaguardar la salud de todos los mexicanos. En eso estamos concentrados aquí en la Secretaría de Gobernación por el liderazgo de la ministra Olga Sánchez Cordero, que es la que ha convocado estas reuniones virtuales con los gobernadores y con los presidentes municipales. Las seguimos teniendo. En estas reuniones nos han acompañado no solamente el canciller Marcelo Ebrard, sino también los directores del IMSS, del Seguro Social, de los trabajadores al servicio del Estado, es decir, del ISSSTE, también del INSABI y de otras autoridades federales que han estado aquí en la Secretaría de Gobernación. Por supuesto, el secretario Jorge Alcocer, del secretario de Salud Jorge Alcocer, el subsecretario también Hugo López-Gatell, y en estas reuniones hemos resuelto todas las dudas que han tenido estos gobiernos locales respecto al uso de cubrebocas, respecto al envío de los insumos que han llegado de China, otros más que se han remitido a todas estas localidades donde hace falta de manera urgente, y hemos venido actualizando toda esta información para que se cumplan de manera análoga todas las determinaciones para seguir cuidando la salud de los mexicanos y por supuesto el rescate económico, que será importantísimo. Desde ahora se está haciendo, así lo ha implementado el presidente López Obrador, en todas las medidas que se han tomado, que han sido verdaderamente duras para algunos analistas, sin embargo absolutamente necesarias para recuperar la economía de la gente y salvaguardar la salud y la vida de los mexicanos. Ok, sobre esto, hablando de medidas, ustedes también están llevando a cabo algunas mesas, tengo entendido, de asistencia social para la población, entiendo, más afectada o más vulnerable ante esta situación. Sin duda, nosotros tenemos comunicación, sobre todo un tema muy importante que la ministra ha encabezado, que tiene que ver con la prevención a la violencia intrafamiliar. Esto, sin duda, a nivel mundial ha venido ocurriendo, se ha incrementado la violencia hacia las mujeres, hacia los niños, que por cierto hoy en el Día del Niño envío un cariñoso saludo a mis hijos y a todos los niños y niñas de este país. Son un factor de esperanza, están participando de manera extraordinaria en esta lucha contra el COVID a nivel nacional, y por supuesto que la Secretaría de Gobernación, a través de CIPINA, ha emitido y en pocos días va a señalar una guía de uso parental, por ejemplo, para el uso ahora que están los niños en casa, para el uso consciente, responsable del Internet, de los juegos de video, donde no queremos que se propicie la violencia, no queremos que se propicie el uso inadecuado del lenguaje, el uso de drogas o el acceso a imágenes donde se contenga sexo explícito. Esos cuatro temas también son de las muchas actividades que realizamos aquí en la unidad de normatividad de medios, de la mano, insisto, con el sistema de protección a niñas, niños y adolescentes que encabeza Ricardo Bucio. Hemos tenido sesiones de videoconferencias con diversos actores que participan precisamente en la elaboración de estas políticas. Vamos a emitir esta guía parental para darle responsabilidad a quienes ostentan la guardia y custodia y la tutela de los menores, por supuesto también de los padres de familia que asimismo la ostenten, para que sea regulado y vigilado el uso de estas plataformas hacia los menores de edad, y con eso evitar, por supuesto, que por el tiempo que están en casa, con independencia que tienen que cumplir con sus obligaciones escolares, el tiempo que tienen libre lo ocupen de manera responsable y con vigilancia de los tutores y de los padres de familia. Sí, sobre eso le iba a preguntar justamente a su secretario a propósito del Día del Niño, estas acciones que se estaban tomando también en pro de la defensa de sus derechos. ¿Hasta ahora tienen ustedes alguna, pues no le diré medición porque puede ser muy subjetivo, pero al menos un termómetro de cómo se ha comportado los casos de violencia o atención a niños dentro del núcleo familiar?
en este contexto del confinamiento, de sana distancia que está dando en los hogares? Sí, hay datos que en estos momentos está trabajando CIPINA, el Sistema de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes. En estos días será entregado este informe, pues no solamente completamente detallado del trabajo infantil, de la actividad escolar, del sexo de los niños que participan en estas clases a distancia. También hablemos de realidades. Gran parte de los niños no tienen acceso, vaya, ni siquiera a energía eléctrica. Es impensable que puedan tener acceso a videoconferencias o a clases en línea cuando no tienen lo indispensable. Se va a hacer un informe que se está preparando por parte de CIPINA precisamente en esos términos, porque lo que se busca, y que ha sido una medida extraordinaria del secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, nos comentaba que han elaborado más de 1,000 horas de educación a distancia para los niños. Esto es algo titánico, único en el mundo lo que se ha hecho en nuestro país, y es algo que eventualmente informarán a detalle tanto CIPINA como la Secretaría de Educación Pública. Pero insisto, no nos vayamos fuera de la realidad. La gran mayoría de niños no tienen acceso a Internet, no tienen acceso a los derechos básicos que en otros países tienen, y esperemos que después de esta crisis del COVID aprendamos mucho de lo que hoy nos está enseñando, no solamente a valorar las actividades consuetudinarias que tienen todos los niños, todos los adultos, sino valorar lo que se tiene en ausencia y en la imposibilidad de transitar, y todo lo que se tiene que hacer como país para reforzar no solamente a los servicios de salud pública, sino reforzar también los servicios de educación al alcance de todos los mexicanos, y por supuesto del Internet, que ha dicho el presidente López Obrador. Hablaba él y ha hablado ahora como gobierno, hablaba él en campaña y ahora como gobierno, de la necesidad de cumplir el Internet para todos. No esperábamos una pandemia de esa naturaleza, pero ahora vemos la importancia de tener esta comunicación global a través de las redes, a través del Internet, y por supuesto esto también para difundir pues todas las medidas que se deben de tomar para evitar la violencia intrafamiliar, que no se convierta esa convivencia hoy, que podría ser una gran oportunidad para el reencuentro de las familias, que no se encuentre ahora en un riesgo de estar en una convivencia insana dentro de un hogar. Por eso es importante que la Secretaría de Gobernación tenga esta comunicación y esta oportunidad contigo, Samuel, y con toda la gente que nos ve en este momento, para reforzar esos valores, esos principios que hemos hablado en este gobierno de la Cuarta Transformación, la importancia de recuperar y de fortalecer nuestra familia, que es lo más importante como institución social de nuestro país, y por supuesto reforzar los valores ahora que están los niños en casa. Los ejemplos que demos en casa son extraordinarios para que los niños puedan tener no solamente una esperanza, sino, decía Freud, niñez es destino, y hay que seguirlo haciendo así. Estamos todos de acuerdo. Subsecretario, ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera pedirle un último comentario, aprovechando que nos ha dado el tiempo hoy para conversar con usted. Solo si puede tener alguna respuesta o comentario respecto a lo que dijo el diputado y expresidente de la Cámara, Porfirio Muñoz Ledo, sobre que dice que se está obligando o presionando a algunos directores de áreas de confianza o de empleados de confianza en algunas áreas para que renuncien a prestaciones, y señala en su más reciente tuit, dice algo que estaría orquestado aparentemente desde la Secretaría de Gobernación. ¿Usted sabe algo sobre eso? ¿Tiene algún pronunciamiento breve? Sí, claro. Los servidores públicos solidarios con esta circunstancia de salud en nuestro país, voluntariamente vamos a donar el 25% de nuestro salario, y cuando se otorgue el aguinaldo lo vamos a donar también para el sector salud, lo vamos a devolver, lo vamos a recibir y lo vamos a devolver al presupuesto de salud, pero es un tema absolutamente voluntario. Yo creo que todas las versiones que han estado circulando en medios no solamente son falsas, no existe ninguna obligatoriedad, porque además es ilegal, es inconstitucional obligar a una persona a que renuncie a un derecho constitucional como es el derecho a una remuneración. Es un acto voluntario que incluso yo hace algunas semanas, cuando el señor presidente tuvo esa iniciativa, hice un comentario también en redes sociales donde incluso invité a otros servidores públicos para que esto fuera voluntario, y lo vamos a hacer no solamente como un acto voluntario, es un acto de humanidad, es un acto de pasión por nuestro país, y no solamente los servidores públicos, todos aquellos que tengan la posibilidad de donar en especie, en trabajo o en dinero
todo lo necesario para el sector salud y que con eso podamos ayudar a resolver la problemática que está en este momento, un problema de salud grave, sino el día de mañana también, como ya se está sintiendo, el problema económico, por supuesto que será bien recibido. Es un tema de nación, no es un tema del gobierno nada más, es un tema de convicción para todos los mexicanos. Yo invito también a los medios de comunicación a que difundan este sentimiento de solidaridad y fraternidad que tenemos que tener los mexicanos, que siempre lo hemos hecho además. Es un acto de voluntad, es un acto de humanidad, es un acto moral también y ético que tenemos que hacer los servidores públicos, que tengan la posibilidad y el deseo de donar su sueldo en ese 25% y su aguinaldo también en su momento, pero bajo ninguna circunstancia es un acto obligatorio porque sería contrario a la ley. Bien, le agradezco mucho que lo aclare, subsecretario, y estamos en comunicación. Gracias de verdad por su tiempo esta mañana y por lo que nos ha comentado. Que tenga un buen día. Muchas gracias, Samuel, a ti por tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y un saludo a todos los que nos ven.